Si tanto confías en mí, ¿por qué te desesperas? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te afanas? Tú has dicho que yo soy tu todo, y toda tu vida depende de mí. Pero cuando llega la tormenta, pierdes la fe, y olvidas que yo voy contigo. 3, 2, 1. Estoy aquí sentada, en mi casa, y desde mi ventana observo un rosal con rosas rojas, el balanceo del aire que está moviendo toda la vegetación y una gran morera que ofrece una sombra maravillosa al porche de mi casa para esos días calurosos que se nos avecinan. Hoy me gustaría explicarte cómo transcurrieron la consecuencia de sucesos que han pasado en mi vida, donde el cerebro trabaja de una forma diferente, aceptando que existen unas percepciones mayores, pero que todavía por la situación en la que está la humanidad, pues no lo ha podido conseguir. En muchos casos, aunque sí es verdad que ahora ya se están despertando cada uno en su evolución, las partes del cerebro que estaban más dormidas y que están en ese proceso. Por eso también este vídeo es importante. veréis, a todas las personas les llega la información. Normalmente llega al cerebro reptiliano, pasa al cerebro límbico y después al frontal. Entonces, esas personas, cuando les viene, cuando sienten, ¿no? Cuando perciben, como todo el mundo lo percibe, hay un impacto de sensaciones a nivel visual, auditivo y de todos los sentidos que tenemos, incluso por la piel. Cuando la persona está abierta a sentir, le pasa toda esta información que recibe al cerebro reptiliano, después al cerebro límbico y después al cerebro frontal, automáticamente esa persona puede descifrar todo lo que ha percibido o gran parte de lo que ha percibido. Esas personas con ese alto grado de sensibilidad les pueden decir que son. El caso es que la gran mayoría de personas se les queda la información tan solo en el cerebro reptiliano y todavía no pueden descifrar todo ese impacto de sensaciones, de información que le llega por todos los sentidos. También tener en cuenta que hay muchas personas hoy en día que ya sí les llega toda esa información al cerebro reptiliano, le pasa al cerebro límbico y al frontal, pero cuando quiere llegar al frontal se niegan totalmente a poder comprender y aceptar que pueden sentir y descifrar pues todas estas informaciones que llegan desde un plano más sutil, no solamente visual y auditivo. Entonces,
esas personas lo pasan verdaderamente mal al no aceptar que pueden tener esa percepción, esa respuesta, ¿no?, a poder descifrar los impactos y toda la información que les llega, que otras muchísimas personas no lo pueden percibir ni lo pueden ver. Te voy a explicar el caso de cuando estaba embarazada de mi niña, la primera. Pues veréis, estaba viviendo en casa de mis suegros, que en paz descansen. Bueno, pues ahí en la casa, ¿no?, pues me encontré que mi suegro venía y tenía muchas ganas de tener un nieto. El caso es que cuando ese día me viene y me dice, Pilar, seguro que vas a tener un niño. Lo que llevas en la barriga es un niño. Y le digo, abuelo, yo le llamaba así, abuelo, esto no es un niño, esto es una niña. Y me dijo, no, esto es un niño, de seguro que es un niño. Me acuerdo que le dije, abuelo, que no, que es una niña. Mientras el abuelo... Que no, que es un chico. Bueno, la cosa es que yo puedo decir que es que sentía dentro de mis entrañas que tenía una niña y lo sabía. No había ecografías antes, estoy hablando de mucho tiempo. Pensad que yo tengo 63 años y bueno, no había ecografías, por lo menos a mí no me hacían ninguna en la Seguridad Social. El caso es que llegó el momento del parto y efectivamente tuve una niña, mi primera hija. Y cuando vino mi suegro a verme, pues la verdad es que lo primero que me dijo es, te has salido con la tuya, ¿eh? Digo, pues no es que me haya salido con la mía, es que era evidente para mí que tenía una niña en mi vientre. Bueno, así fue pasando el tiempo y al cabo de unos años me quedé embarazada de nuevo y entonces, pues, oye, otra vez mi suegro me viene y me dice que lo que vas a tener es un niño. Y le digo, no, esto es otra niña, abuelo. Me dice que no, que ahora vas a tener un niño. Digo, bueno, pues nada, pues yo lo que siento es una niña. El caso es que pues llegó el día del parto y efectivamente era otra niña. ¿Cómo podía saberlo? Pues porque mi cerebro, como es tan sensible y pasa toda la información del cerebro reptiliano al límbico y lo puede descifrar en el frontal, pues entonces para mí era muy evidente y muy normal poderlo saber. El caso es que al cabo de tiempo pues me quedé embarazada otra vez y mi suegro, pues de nuevo, esto sí que va a ser un chico, ya verás cómo sí que será un chico, que ya has tenido 2 niñas, esto será un chico. El caso es que la experiencia con mi hijo fue diferente. Veréis cómo estaba percibiendo tantas cosas, pues me encontré que quería saber por qué percibía y por qué tenía esa capacidad que miles y miles y miles de personas pues no la tienen. Y entonces empecé a buscar, a ver quién me podía ayudar para saber qué era lo que me estaba pasando. El caso es que, bueno, pues fui a
a una librería, me acuerdo la librería de Joan y de Johnny, y me encuentro pues que nada más entrar un día había allí unos libros y me llamaron la atención. Entonces me compré 3 libros, pero la verdad es que a día de hoy no he sido capaz de leerlos. Pero bueno, yo estaba buscando información, me traje los libros a casa y mi marido vio que me había traído unos libros, eran de Jesucristo. Pero a él no le gustó que estuviera buscando a ver qué era lo que me pasaba, porque eso, como yo se lo expliqué, me expresé, le dije que necesitaba saber qué me pasaba y bueno, él la verdad es que se enfadó, me tiró todos los libros y como no quería que fuera a buscar solución a mi problema, pues bueno, pues veréis, de pronto un día me viene mi hermana y me dice: Pilar, ten cuidado porque tu marido está diciendo en el bar a mi marido y a otros que te va a dejar embarazada para que no salgas a la calle, porque así al tener un bebé pues estás más obligada a quedarte en casa. Y yo la verdad es que no me lo podía creer. ¿Cómo me iba a creer que mi marido me iba a hacer algo así? Y además a conciencia. Esto, vamos, me parecía una cosa surrealista. El caso es que no puse precaución porque no me lo creí, la verdad, cuando me quedé embarazada. Y en ese embarazo, de pronto sentí un rechazo porque lo hablé con mi marido y le dije: me lo has hecho expresamente para que no salga. Y él no lo negó, para nada lo negó. Entonces me sentí muy mal al ver que mi marido pues me había hecho algo tan grave hacia mí, con la idea de que no buscara solución, de que estuviera ahí atrapada. El caso es que eso me provocó un rechazo hacia el bebé que llevaba en mi vientre y de pronto pues debía estar de 2 meses y medio, más o menos, 2 meses y medio, no puedo decirlo exacto. Cuando estaba peinándome por la mañana en mi cómoda, delante de mi cómoda, me estaba mirando en el espejo para peinarme y de pronto veo en el espejo a un bebé, el bebé que llevaba en mi vientre. Y veo cómo tiene una pichulina, así de claro. Sí. ¿Cómo podía verle el pene? Pues no lo sé. Es sencillamente esa percepción que se abre y que esos sentidos se afinan y pasan del cerebro reptiliano al cerebro límbico y al frontal. Y de pronto incluso oí la voz del Espíritu Santo y me dice: quiere mucho a este niño porque es muy especial. Y de pronto todo ese rechazo que yo sentía por este bebé, por mi hijo, en los primeros días, ¿no?, de enterarme que estaba embarazada, de pronto se desvaneció por completo con la voz del Espíritu Santo que me estaba ofreciendo esa información y además esa sensación de calma y de paz tan grande que transmite y que te hace sentir dentro de una gran paz
que se convierte, entiendo, en estabilidad. Esto lo descifro ahora intentando expresarlo lo más correctamente posible para que tú me entiendas, para que puedas llegar a poder comprender un poco por qué automáticamente se me quitó ese rechazo y empecé de golpe a amar tanto a mi hijo. El caso es que cuando me vino el abuelo, me dijo, esto sí que será un chico, esto sí que será un chico, ya verás cómo sí. Y le dije, abuelo, este sí es un niño. No se preocupe que este sí es un niño. Y efectivamente, no habían ecografías para saber qué tenías en el vientre, como he dicho antes, pero llegó el día del parto y tuve un niño. Y ahí está. Pero voy incluso un poquito más allá, ¿vale? Dirás que cómo he podido afrontar esta situación. Yo seguí con mi marido, pero al tiempo me separé. Ya lo explicaré esto más adelante. Ahora, también es verdad que pedí a Dios que si esa cruz se me podía quitar, que se me quitara, porque necesitaba liberarme de ese gran peso. Y bueno, los acontecimientos fueron sucediendo. Pero vamos a centrarnos, hoy me quiero centrar en esta percepción de los embarazos. Me había separado y estaba con el marido que tengo ahora. El caso es que llevábamos 4 años buscando un bebé y no había manera de que viniera. No, yo quería tener un bebé porque cuando me separé de mi ex marido, pues él cogió y a los 3 que tenía, a las 2 niñas y al niño, cogió y se los llevó sin decirme nada. Sí, una situación muy dura, muy desesperante. Me acuerdo que en aquellos días yo, si seguía con él, sentía que me iba a suicidar. No podía más y iba a dejar a mis hijos sin madre. Entonces, los acontecimientos que ya os iré explicando me llevaron hasta mi marido, el que es presente ahora, el que tengo ahora. Y bueno, pues en aquellos días me acuerdo que cuando estaba con la separación, oí la voz del Espíritu Santo y me dijo que una cosa a cambio de la otra, que mis hijos se iban a ir con mi exmarido, ¿no? Con su padre. El caso es que yo estaba en ese momento tan mal que era o me separo o no voy a seguir para adelante. Entonces sabía que tenía que aceptar eso, sabía que iba a ser un momento muy duro de mi vida y efectivamente él empezó a decirle a mis hijos que es que la persona que estaba conmigo, el hombre que estaba conmigo, que los iba a violar, que los iba a maltratar, ¿no? Y las niñas que eran más grandes cogieron miedo, que venían a casa perfectamente, estaban muy bien atendidas, pero claro, a unas niñas les dices eso, pues cogieron miedo y de pronto un día me vienen a casa y me dicen, mamá, te tengo que decir una cosa, eso la mayor. Después me vino la mediana y me dijo lo mismo, mamá, tengo que hablar contigo, te tengo que decir una cosa. Una tenía 12 años y la otra 10. Y entonces, pues me acuerdo que la mayor me dijo, yo me armé de valor porque sabía que lo que iba a pasar
me armé de mucho valor porque era por donde tenía que pasar en ese momento. Y me acuerdo que me dijo: mamá, me voy con mi padre. No quiero que llores, ¿vale? No quiero que... estés triste. Pero me voy con mi padre a vivir. Y la mediana me dijo lo mismo. Se ve que ya lo tenían hablado. Me acuerdo que en aquellos días, en ese día, que me dijeron: mamá, prepárame la ropa que me la llevo. El caso es que eran unas niñas que hasta para ir al váter me llamaban. Unas niñas que para subir la mochila del colegio: mamá, a ver si me puedes ayudar, que me la subes tú. Y yo, pues con todo mi amor, cogía y le subía la mochila porque era un cuarto piso. Y mi pareja, la que es mi marido ahora, me ayudaba con las mochilas para subirlas y bajarlas, con tal de que las niñas y el niño estuvieran bien. El niño tenía 3 años. El niño no dijo nada. Sencillamente, donde iban las hermanas, pues iba el pequeño. El caso es que les dije: yo no os voy a preparar nada. Vosotras os queréis marchar, vosotras os preparáis todo. Y tenías que haber visto aquello. Aquello era increíble. Aquello fue increíble, como mis hijas de pronto me pidieron bolsas de basura, empezaron a meter toda la ropa dentro. Unas niñas que, ya digo, no iban ni al váter solas porque continuamente era que necesitaban a su mamá. Y de pronto tenían un montón de bolsas de basura llenas de ropa. Y me dijeron que si les ayudaba. Les dije que no, que yo no les iba a llevar nada. Y ellas solas cogieron todas las bolsas. Yo no sé cómo lo hicieron. En ese momento no les faltó la fuerza. En otro momento le faltaba la fuerza para coger una mochila. Pero en ese momento lo cogieron todo. Y se lo llevaron. Y se fueron con su padre a vivir. Yo me mantuve, como ellas me habían pedido, sin sacar una lágrima. Os puedo decir que en ese momento, si me pinchan, no me sale sangre. Porque eso es vivirlo. Podéis decir, pues, entonces podías haber dicho de no separarte, de no irte con esa otra persona, ¿no? Y seguir allí. Es que estaba en una tesitura tan grave ya en mí. Estaba tan mal, me había pasado meses que estaba metida en cama, había ido a psicólogos, que él no quería que fuera psicólogo, tampoco me rechazaba, no quería. Y el psicólogo me dio la pista de lo que me estaba pasando en ese momento. Y bueno, el problema era pues que con mi marido no estaba bien, y entonces pues decidí separarme, con la consecuencia de que a nivel de el universo y de hacer equilibrio ante todas las cosas de vidas pasadas con esta, pues tocaba ese trance, esos momentos tan duros. Como digo, si me pinchan no me sale sangre, pero cuando llegué a mi casa era un llanto desconsolado que no podía aguantar y me pasé horas llorando. Así pasaron los días, ya no venían mis hijas a mi casa. Y bueno, vamos a ir, no quiero recrearme en esta tristeza que está ya pasada,
solamente darte la información de esa sensibilidad, de esa voz del Espíritu Santo que conecta con la persona, que puede percibir todas esas sensaciones y descifrarlas, porque percibirlas las percibimos todos, pero se tienen que descifrar. El caso es que con mi nuevo marido, pues llevábamos, como he dicho antes, 4 años esperando estábamos buscando un bebé y no había manera. Como mis hijos se habían marchado y no me los dejaban ver, por más que iba a abogados, por más que iba a la asistenta social, eran otros tiempos y no había manera. Es más, cuando llamaba por teléfono, mi exmarido y los suegros, los abuelos de ellos, les decían: cuelga ya a la puta de tu madre. Como comprenderás, Ellos sufrieron mucho, un maltrato grande. Ahí yo me consolé mucho, porque como entiendo que Dios existe, que existe un mundo donde están los ángeles, los arcángeles, están muchos seres de luz que nos ayudan, está la Virgen, la Inmaculada Concepción, y como sabéis, ya de primero a mí quien se me apareció fue la Inmaculada Concepción. Entonces, durante 5 años que estuve sin mis hijos, estos mayores, ¿no?, que eran pequeños, 5 años que estuve sin ellos, que cada vez que iba no me abrían ni la puerta porque así se lo había mandado su padre, pues me dedicaba a pedir a la Virgen y cantarles desde mi casa, pidiéndole a la Virgen que les ayudara a estar bien y a estar en paz. Y así yo me conectaba con ellos y les ofrecía todo el amor que sentía cada día, y muchas horas durante el día, para poder conectarme con ellos, para poder sentirlos, para poder sentir que la ayuda de la Virgen María, de Dios, estaba llegando a ellos para poder sobrellevar todas estas situaciones, toda esta situación y las que tuvieran allí tan difíciles. Bueno, como digo, vuelvo a lo que era el embarazo, el siguiente embarazo. El caso es que este ya era el 4.º embarazo. Antes de quedarme embarazada, después de 4 años, pues un día iba mi marido y yo, íbamos los dos en el coche, y íbamos a la ermita de Puigcerdá. Y dirección a la ermita Puigcerdá, me acuerdo que de pronto veo a una señora en el aire, preciosa, una señora guapísima, y me dice: yo voy a venir a tu vientre, voy a ser tu hija, prepárate y que se prepare tu marido, porque vais a tener una época muy difícil, que va a ser la adolescencia mía. Yo no voy a ser fácil en mi adolescencia, y vosotros tenéis que estar preparados para lo que os va a venir. Después de pasar todo esto, no os preocupéis, porque volverá todo a la normalidad entre vosotros y yo. Sobre todo la tendré tomada con mi padre, pero a lo último también la tomaré contra ti. Así me dijo la señora, que es mi hija. Entonces me di cuenta que me estaban preparando para quedarme embarazada y venir al vientre.
ese alma. El caso es que, bueno, pues se pasó un mes, se pasó otro mes, nosotros íbamos haciendo nuestra vida con normalidad. Cuando vamos a Guadalajara, porque teníamos que arreglar allí unos asuntos y justo estábamos en una casa cuando escucho la voz del Espíritu Santo y me dice: estás embarazada, acabas de engendrar a un bebé. Y en ese momento yo sabía a ciencia cierta que tenía a mi bebé en mi vientre y me dijo que era una niña. Y entonces me fui a mi marido y le digo: mira que estoy embarazada. Y me dice: ¿cómo vas a estar embarazada? Si no te has hecho ni la prueba ni nada, ¿cómo sabes que estás embarazada? Digo: que sí, que estoy embarazada, ya lo verás que estoy embarazada, que me lo acaba de decir ahora mismo. Efectivamente, al cabo de un mes, que ya tuve el retraso del periodo, pues me esperé un poquito más y entonces me hice la prueba y estaba embarazada de mi cuarta hija. El caso es que, pues así, las percepciones. Mi niña nació con 2 kilos 160 gramos, muy chiquita, porque me decía la enfermera que me miraba que es que no comía dentro del vientre, no, era como que no quería comer. Y entonces incluso me dijo: ve comiendo de poquito a poquito, muy seguido, porque a ver si así puede coger peso. Pero la verdad es que cogía muy poco peso. 2 kilos 160 gramos. Me acuerdo que la pusieron en la incubadora y cada 3 horas íbamos, a mi marido y yo íbamos para que le pudiera dar el pecho. El caso es que aún no había cogido los 2 kilos 240, que en aquel entonces era cuánto te dejaban, si el bebé estaba bien, llevártelo para casa. Y de pronto eran las 6 de la mañana, bueno, antes, porque a las 6 ya le tenía que dar el pecho, y estábamos bajando las escaleras de mi piso, y en eso que escucho la voz del Espíritu Santo y me dice: hoy te darán a tu niña y te la llevarás para casa. Y le digo a mi marido: mira, que me van a dar hoy la niña. Y me dice: anda, ¿cómo te van a dar la niña si no llega al peso? Esto deben ser las ganas que tú tienes. Seguro que no te hagas ilusiones, porque te vas a llevar un disgusto muy grande. Bueno, yo le doy el pecho a las 6 de la mañana, nos vamos para casa, descansamos ese ratito, nos levantamos de nuevo para poder ir a darle el pecho de nuevo. A las 9 teníamos que estar allí, a las 9 de la mañana. Yo estaba muy nerviosa porque sabía que me iban a dar a mi bebé y que me lo iba a llevar para casa. Y cuando estaba dándole el pecho, me viene una enfermera y me dice: señora Pilar, ¿qué le parece a usted si hoy se lleva a su bebé para casa? La verdad es que estaba tan llena de alegría. Le dije que sí, claro, como no le iba a decir que sí. Vaya usted ahora, cuando acabe de darle el pecho, vaya usted a por todas las cosas y las trae, y en la próxima toma se la lleva. El caso es que, bueno, pues cuando salí se lo dije a mi marido. Mi marido no tenía crédito a lo que estaba sucediendo, la verdad. Era algo muy inusual porque la niña pesaba poquísimo. No me acuerdo exactamente, me parece que en ese momento debía pesar 2 kilos
210 o algo así. Todavía no llegaba al peso que tenía que tener para estar bien, ¿no? Pero así sucedió. Así sucedió. No había alcanzado el peso que era el que correspondía para llevártela para casa, que si no, no te dejaban llevártela a casa, pero a mí sí me la dejaron llevar. El caso es que, bueno, pues con esa alegría fuimos a casa, cogimos todas las cosas y nos trajimos a nuestro bebé para casa. Una cosa muy curiosa que pasó es que estábamos yendo para el piso y de pronto nos rodearon un montón de niños para ver al bebé. Aquello a mí me pareció algo inusual, pero no le di más importancia. Pensé, la verdad, que a lo mejor los padres les habían dicho que vinieran a ver al bebé, pero estábamos rodeados de niños para ver a ese bebé y era una cosa que querían verlo, y bueno, les enseñamos al bebé y nos subimos para casa para estar con el bebé, con nuestra hija y descansar un poco, porque es un ajetreo grande cuando tienes un bebé y le estás y bueno, tienes que estar por él, claro. El caso es que así pues se fue pasando el tiempo y bueno, y voy a por mi quinta hija. El caso es que me quedé embarazada y vamos a buscarla, también os lo digo, porque mis hijos todavía no habían venido del todo. Había venido una de ellas que empezó a venir a casa. Esto ya es otra historia, ya os iré explicando, pero yo quería tener otro bebé y mi marido también, y entonces fuimos a buscar. Y me acordaré siempre que me dijo ella, yo sentí y escuché su voz como me decía que quería ser como su hermana y que quería el nombre como el de la hermana. A su hermana, de padre y madre, ella en su momento me dijo que quería llamarse como el amanecer. Cuando vi a la señora, que esto se me ha pasado, me dijo que quería llamarse como el amanecer. Claro, el amanecer yo pensaba que busqué a ver qué nombre era como el amanecer y entonces le puse Alba. Pero la segunda quería ser igual y quería tener un nombre similar a ella. Y entonces me acuerdo que me fui a ver a mi padre y le digo, papá, mira que me pasa esto y quería que la niña entonces que signifique el amanecer. Y entonces me dijo, pues la aurora. Y entonces le puse el nombre de Aurora para que fuera similar como ella había pedido. Y ahí os acabo con esta historia. Espero que os guste porque estos son hechos reales, no es una fantasía. El cerebro, toda la información que recibimos pasa a nuestro cerebro reptiliano, de nuestro cerebro reptiliano pasa al límbico y del límbico pasa al frontal y ahí entonces todo lo que percibimos se puede descifrar. Sencillamente pues a unos les llega y lo pueden descifrar y otros todavía están en el proceso, que es algo natural en el ser humano, que es algo muy, muy bonito y muy bueno. Y también deciros que esto no quita que tengamos experiencias dolorosas. Sí nos puede ayudar a sobrellevarlas porque muchas veces, las podemos percibir antes de que lleguen para poder amortiguar el dolor
o incluso pues sensaciones de informaciones buenas, que entonces también estamos preparados para poder llevarlas con ese equilibrio, porque tampoco tenemos que pasarnos ni en tener una bajada grande a nivel emocional, ni de obsesión, ni a tener un pico alto de emoción desorbitante, porque entonces los biorritmos internos se desequilibran. Tenemos que ir manteniendo un equilibrio dentro de todos los sucesos, y eso es el poder recibir y poder descifrar todo lo que estamos recibiendo a nivel sensorial, pues ayuda a poder mantener ese equilibrio interno. Como a mí me dijo el Espíritu Santo en su momento, me dijo, sí, porque en aquel entonces me acuerdo que como tenía todas estas percepciones, pues le digo, Dios mío, si quieres que sea así, pues me voy a una montaña, me voy a vivir sola, y así pues yo puedo controlar mis emociones de otra manera. Y me dijo, no, esto no funciona así. Funciona que en el espectáculo dentro de la vida, donde está todo, lo bueno y lo malo, ahí tienes que aprender a mantener el equilibrio. Y yo os animo a que no tengáis miedo de sentir, a que no tengáis miedo de percibir ni una cosa ni la otra, ni lo bueno ni lo malo, que eso os ayuda para poder mantener el equilibrio interno. Y dentro de la vida, donde hay subidas y bajadas, y hay cascadas, y hay inundaciones, y hay de todo, desastres de todas clases, y estoy hablando a nivel emocional, interno, por todo lo que podemos ver, que ahí, en vez de que haya esas cascadas enormes o esas inundaciones donde se entra dentro de un pozo, que podáis mantener todo el equilibrio y la armonía y la paz, que también todo esto que nos rodea, toda la vida que Dios nos ofrece, que se respira, que se siente, que os mantenga esa paz y podáis sentirla para estar en vuestro equilibrio, en vuestra paz, en vuestra armonía y en vuestro centro. Con todo esto, en el próximo capítulo, pues más historias, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo grande de corazón a corazón. Os quiero mucho y os deseo lo mejor. Si tanto confías en mí, ¿por qué te desesperas? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te afanas? Tú has dicho que yo soy tu todo, y toda tu vida depende de mí.